Cuidadanía. Es la capacidad colectiva de cuidar la vida en todas sus formas. Nace del respeto y la autoestima. Implica amor y empatía. Crea relaciones sociales otras. El siguiente texto fue tomado de las publicaciones de Apuntes para la Cuidadanía. Esta palabra ha sido propuesta por Isabel Aller como una recreación del lenguaje. Quiere sustituir el término ciudadanía, que propone al individuo independiente y aislado de su contexto social. Las libertades individuales con que nos seduce el sistema patriarcal capitalista mercantil niegan nuestro entramado social humano, la necesidad que tenemos unos de otros, nuestro ser colectivo, el nosotros en lugar del yo. La ciudadanía es una propuesta no solo obsoleta, sino falsa. La cuidadanía, en cambio, crea vínculos sociales de cuidado inspirado en la matrística. Estas publicaciones contemplan 4 series de cuidados: cuidando de la maternidad, cuidando de la madre tierra, cuidando nuestras relaciones y saberes ancestrales y cuidando al pueblo verde. En esta ocasión nos enfocaremos en cuidando de la maternidad. Tender la urdimbre, por doña Casilda Rodríguez Bustos. El parto es una cuestión de poder. La primera duda sobre el parto, es decir, sobre todo lo que normalmente se asocia a un parto: dolor, dificultades y riesgos diversos, médicos, controles de embarazo, quirófanos y salas de parto, llanto y reanimación de bebés, etc., nos alcanzó al darnos cuenta de que la Biblia dice a la mujer: parirás con dolor, en tiempo futuro. Es decir, que de algún modo también se dice que no había sido así en el pasado, ni lo era, al menos de forma generalizada, en aquel presente, hacia el 2000-2500 a.C. Podemos ya datar el comienzo del parto con dolor y del nacer sufriendo, porque desde hace unas décadas estamos presenciando los efectos de la llamada revolución arqueológica, que comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del desenterramiento físico de la sociedad prepatriarcal que los padres de nuestra civilización habían conseguido mantener oculta para la gran mayoría. Este desenterramiento físico nos está desvelando la verdad histórica que yace oculta en los mitos sobre nuestros orígenes divulgados por las diferentes culturas y religiones. Mitos que en general han manipulado y cambiado el sentido de los grandes cambios sociales, guerras y acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 3000 años de transición y consolidación de la sociedad patriarcal, con el objetivo de borrar de la memoria y de la imaginación el modo de vida anterior. La duda suscitada por el parirás con dolor se convirtió en legítima sospecha cuando leímos a Bartolomé de las Casas, quien, entre otras cosas interesantes, dice que las mujeres del Caribe de hace 500 años parían sin dolor. La generalización del patriarcado no había alcanzado aquellas islas hasta la llegada de la expedición de Colón. Brevemente, intentaré explicar 2 grandes interrogantes que esto, el que se pueda parir y nacer sin sufrimiento, nos plantea: el cómo y el por qué. El cómo fisiológicamente puede hacer esa diferencia abismal en los partos y el por qué se produjo el cambio. Parir y nacer sin dolor es posible. La diferencia entre un parto y un nacimiento con dolor o con placer creemos que reside en la sexualidad y en el deseo sexual de la mujer. Si se trata de una mujer que ha desarrollado su sexualidad desde la infancia y su cérvix se abre en un proceso de excitación sexual, o si se abre sin ese proceso. Esta afirmación requiere entender lo que es el útero. El útero es una bolsa de tejido muscular de fibra lisa y de fibra estirada, con una puerta de salida que puede cerrarse herméticamente y abrirse hasta los famosos 10 centímetros para que salga el bebé.
La bolsa uterina, integrada en el cuerpo de la madre, fue un gran invento evolutivo que resolvió de forma prodigiosa la contradicción entre la consistencia del envoltorio protector para que crezca el embrión y su salida al llegar a término. Pues el tejido muscular es muy fuerte y al mismo tiempo elástico y flexible, elástico para albergar a la criatura según va creciendo, fuerte para apretar las fibras musculares del cuello y aguantar 10 o 12 kilogramos, y flexible para la total relajación y apertura de la salida. Y todo esto con un dispositivo de cierre y apertura que se activa mediante las conexiones neuromusculares y la sexualidad de la mujer. Este dispositivo de apertura no es otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación previa, pues no es el dolor, sino el placer, como decía Ola Ragnes, lo que hace rodar la rueda de la vida. El poder ha creado el Valle de las Lágrimas, pero la vida es un jardín del Edén. Veamos cómo van encajando las piezas del rompecabezas. Sabemos que la oxitocina, que se inyecta en vena para provocar o acelerar un parto, es la misma hormona que segregamos durante la excitación sexual. Sabemos que en todo orgasmo femenino se producen contracciones uterinas. También, según la sexóloga y psicoanalista Marie de Choisy, que el verdadero orgasmo femenino es cérvico-uterino, al menos en su origen. Quizá no lo hayan relacionado con el parto, pero en zonas remotas de Arabia Saudita, la mujer que está de parto se ve rodeada de mujeres que bailan la danza del vientre, hipnotizándola con sus movimientos rítmicos ondulantes para que también ella se mueva a favor del cuerpo en lugar de moverse contra él. Las mujeres en la India visualizan e imaginan pétalos de loto desplegados para favorecer la apertura del cérvix. Detrás de la famosa danza del vientre está, aunque nos la hayan ocultado, la danza del útero. Hay diferentes testimonios escritos de la antigüedad que hablan de úteros que se movían. Platón decía que el útero era un animal que vagaba por el cuerpo de la mujer y que se enojaba cuando estaba insatisfecho. En el Corpus Hipocrático del siglo IV a.C. se menciona varias veces el vientre errante de las mujeres. Areteo de Capadacia en el siglo II escribió que el vientre de la mujer es un animal dentro de un animal, porque vaga por su cuerpo. En la Grecia clásica se asociaba el desplazamiento hacia arriba del útero con los trastornos nerviosos o histéricos. Ya sabemos que histeria viene de histerón, o sea, útero. Y trataban de curar la enfermedad y de mover el útero aplicando olores tóxicos en la boca y la nariz. El útero se representaba con un pez en el expresivo arte neolítico de la vieja Europa, dedicado a la recreación de la vida. Hay imágenes también de mujeres con un pez dibujado en el vientre. El mismo útero se representaba por todas partes, en las cenefas y frisos. Su repetición rítmica, en serie, entre huevos y espirales, representaba la evolución y la generación periódica de la vida, y el movimiento erótico de la mujer con ondas serpenteantes sobre sus cuerpos o que salían de los pechos y del útero. Representado en todo tipo de objetos durante al menos 5 milenios de civilización no patriarcal, fue el útero y no el corazón el símbolo del amor y de la vida, al igual que la serpiente, símbolo aún más generalizado de ese movimiento erótico, de la sexualidad de la mujer. Ha habido muchas otras representaciones simbólicas del útero y de la sexualidad de la mujer desconocida en nuestro mundo, que no podemos detallar aquí. Sabemos que cuando la mujer se excita sexualmente, el útero empieza a latir como un corazón, pero un poco más lentamente, como una ameba que se contrae y se expande. Los tironos representaban el útero como una rana, y así como el latido del cuerpo de una rana, en cada latido, el útero también se extiende y desciende, como un movimiento ameboide, hasta hacerse incluso visible desde el exterior en estado de excitación fuerte. Por eso, en la Grecia clásica, la mujer frígida era la mujer que tenía el útero arrinconado arriba. Este palpitar del útero no son sino los movimientos rítmicos de su tejido muscular impulsado por la emoción erótica.
lo que desde nuestra perspectiva patriarcal, que ha eliminado el deseo de la función reproductora, llamamos contracciones. La emoción erótica es la que hace palpitar el útero de modo placentero, y cuando la mujer recupera la sensibilidad y se restablece la unidad psicosomática útero-conciencia, como dice Merelo Barberá, puede consciente o semi-inconscientemente acompañar el movimiento, pues el útero también tiene conexiones neuromusculares con el sistema nervioso voluntario y el neocórtex. Dejándonos llevar por la emoción erótica, las mujeres podemos, al igual que otras hembras mamíferas, empujar los músculos uterinos en el momento de la diástole de su latido, ampliando su onda expansiva, meciéndonos en la ola de placer, al mismo tiempo que mecemos a la criatura. Sabemos, pues, que cuando el latido se convierte en contracciones violentas de nuestros partos dolorosos, no solo las sufrimos nosotras, sino también las criaturas. El nacimiento es un acto sexual que se realizaría con la máxima gratificación del placer si la sexualidad de la mujer que pare no estuviese destruida. Incluso en nuestra sociedad, los que han investigado un poco el tema han censado una tasa de partos orgásmicos mucho más elevada de lo que nos podemos imaginar, muchos de ellos dolorosos y orgásmicos al mismo tiempo. Hay unos versos mesopotámicos de los tiempos anteriores a la esclavitud de la mujer que dicen: Ninsurja, la gran madre, contrae la matriz y desencadena el parto. Esto nos da a entender que, con una sexualidad recuperada, la mujer podría incluso contribuir voluntariamente a la inducción del parto. Por cierto, Ninsurja, también llamada Nintur, era conocida como la señora de la cabaña del nacimiento, o paridera, o como la señora del útero. En su último libro, Frédéric Le Boyer afirma: ¿qué hace sufrir a la mujer que da a luz? La mujer sufre debido a las contracciones, unas contracciones que no acaban nunca y que hacen un daño atroz, pero son calambres, todo lo contrario de las contracciones adecuadas. ¿Qué es un calambre? Una contracción que no cesa, que se crispa y que se niega a soltar a su presa, por lo tanto no afloja su garra para transformarse en su contrario, la relajación en la que normalmente desemboca. En otras palabras, lo que hasta ahora se había tomado por contracciones adecuadas eran contracciones altamente patológicas y de la peor calidad. ¡Qué sorpresa! ¡Qué revelación! ¡Qué revolución en ciernes! Efectivamente, es una revolución calostral, como dice Michel Odente, porque la recuperación del parto y de la exterogestación son una misma revolución contra las bases mismas del poder. El parto duele porque los músculos que no se usan se atrofian y se agarrotan, y porque duele extender un músculo rígido, semiatrofiado. Sabemos que cuando los músculos quedan inmovilizados durante un tiempo por una escayola, necesitan ejercicios de rehabilitación para recuperar su elasticidad y su funcionalidad. Imaginemos lo que sería recuperar la elasticidad de un brazo de una persona adulta que ha permanecido inmovilizado toda su vida. Imaginémoslo y desaparecerá la perplejidad que nos produce hoy el hecho de que se pueda parir con placer y de que pueda haber tanta diferencia entre una y otra clase de partos. Y si además tenemos en cuenta la conjunción de la inmovilización del útero con los factores del miedo y de la ignorancia, tendremos la explicación del por qué el parirás con dolor es una ley que ha quedado atada y bien atada por el poder. Pues en cambio, sí que se cuidan muy bien de que ignoremos todo sobre nuestra sexualidad y de que estemos bien informadas del dolor de los calambres del parto, porque el miedo que se añade a la situación descrita nos hace contraer los músculos en lugar de relajarlos y extenderlos, actuando en contra de la fisiología del parto. Así, nadamos en contra de las olas en lugar de a favor de ellas.
Tan rígido y contraído está el útero de una niña cuando llega a la adolescencia que hasta la mínima apertura del cérvix para la menstruación produce fuerte dolor. Pero el útero es recuperable y sabemos de jóvenes que tenían reglas muy dolorosas que han dejado de tenerlas después de adquirir conciencia de su útero, visualizándolo, sintiéndolo y relajándolo. El útero es el centro del esqueleto erógeno de la mujer. Filogenéticamente está preparado para funcionar produciendo placer y no dolor, lo mismo que está filogenéticamente previsto que el coito sea placentero. Lo que no está filogenéticamente previsto son las violaciones, es decir, las relaciones de poder de nuestra sociedad que obliga a hacer funcionar el aparato reproductor de la mujer sin deseo y sin proceso de excitación sexual. Como tampoco está previsto filogenéticamente en el continua de la especie humana que una mujer se haga adulta sin desarrollar su sexualidad. En resumidas cuentas, desde nuestro punto de vista, el parirás con dolor, o sea, el no usarás tu útero, es el correlato de la destrucción de la sexualidad de la mujer. Este hecho histórico que comienza con la nueva era de jerarquización y de relaciones de poder de un sexo sobre otro, y que se afianza paralelamente a la consolidación y generalización de la sociedad patriarcal. Ya lo dijo Freud cuando afirma que el continente negro, o sea, la sexualidad desconocida de la mujer, tenía que haber sido objeto de una represión específica, remota y particularmente inexorable. ¿Por qué necesita el poder que el parto y el nacimiento sean dolorosos? Estamos con la segunda pregunta. ¿Por qué le estorba al poder la sexualidad femenina? ¿Por qué necesita que el parto y el nacimiento sean dolorosos? ¿Y cómo consiguieron que fuera así? La respuesta es esta. Por la cualidad específica de la libido materna y su función en la vida humana autorregulada, tanto en el desarrollo individual de cada criatura humana como en las relaciones sociales, en la formación social. Vamos a tratar de verlo más despacio. Las producciones libidinales se producen en general para la autorregulación de la vida y para su conservación. La sensación de bienestar que producen sus derramamientos y acoplamiento es la guía, como antiguamente lo era la estrella polar para los navegantes, de que todo está funcionando armónicamente, de que todo va bien. La libido femenino materna se sitúa precisamente en el principio para acompañar la aparición de cada ser humano y es imprescindible para que el desarrollo de cada criatura sea conforme a su condición y al continuo humano, para producir el bienestar y la autorregulación de la vida. En todos los mamíferos hay una atracción mutua entre la madre y el cachorro, pero en especie humana, que somos una especie neoténica con un prolongado periodo de exterogestación y no solo de crianza, esta mutua atracción se produce con una enorme producción libidinal para sustentar todo ese periodo de interdependencia. Como dice Valint, se trata de un estado de simbiosis entre madre y criatura que necesariamente implica la mayor catexia libidinal de toda nuestra vida. Esta fuerte catexia libidinal, para contrarrestar el fenómeno neoténico y asegurar la supervivencia, explica el que las mujeres fueran las primeras artesanas y agricultoras y el origen de la civilización humana, según informa ya la antropología académica. Porque la cualidad específica de la libido materna es el devenir, pasión irrefrenable por cuidar de la pequeña criatura, por alimentarla, protegerla de la intemperie, del frío y de las sequías, darle bienestar. Esta pasión desarrolló la imaginación y la creatividad de las mujeres para recolectar, hilar, tejer, hacer abrigos, conservar y condimentar alimentos, hacer cachorros con barro, etcétera, etcétera. Es la condición misma, la cualidad del deseo y de la emoción materna que para ese cuidado de la vida mana de los cuerpos maternos.
Cualquier invento de amor espiritual no es sino una mala copia, un pálido reflejo de la intensidad, de la pasión y de la identificación absoluta del cuerpo a cuerpo madre-criatura. Esta cualidad específica de la libido materna no es una casualidad ni una arbitrariedad. El cuerpo materno durante la exterogestación es nuestro nexo de unión con el resto del mundo durante la etapa primal, porque desde ese estado de simbiosis se pueden reconocer nuestros deseos y necesidades, a la vez que ese estado potencia las facultades y energías necesarias para satisfacerlas. Ahora bien, nuestra sociedad actual no tiene nada que ver con la vida humana autorregulada. Desde hace 5.000 años, vivimos en una sociedad que no está constituida para realizar el bienestar de sus componentes, sino para realizar el poder. Y por eso, al poder le estorba la sexualidad de la mujer, los cuerpos de mujeres que secretan libido maternal. Una sociedad con cuerpos femeninos productores de libido materna es incompatible con todo el proceso cotidiano de represión que implica la educación de niños y niñas en esta sociedad. La socialización patriarcal exige que la criatura se críe en un estado de necesidad y de miedo, que haya conocido el hambre, el dolor y sobre todo el miedo a la muerte por abandono, que es lo que psicosomáticamente percibe cualquier cachorro de mamífero cuando se rompe la simbiosis. Por eso, la sociedad patriarcal se ha ocupado a lo largo de estos milenios de romper la simbiosis madre-criatura, para que nada más nacer la criatura se encuentre en medio de un desierto afectivo, de la asepsia libidinal y de todo tipo de carencias físicas, para las que su cuerpo no estaba aún preparado. Desde este estado, que es el opuesto al de la simbiosis, se organiza su supervivencia a cambio de su sumisión a las normativas previstas por la sociedad adulta, a cambio de ser un buen niño, una buena niña, es decir, que no llore aunque esté solo, sola, en la cuna, que coma cuando decide la autoridad competente y no lo que la sabiduría de su organismo requiere, que duerme cuando conviene a nuestra autoridad y no cuando viene el sueño, que se traga, en fin, los propios deseos para, ante todo, obtener una aceptación de la propia existencia que ha sido cuestionada con la destrucción de la simbiosis, complaciendo a los adultos y a nuestras descabelladas conductas, sometiéndose inocentemente a nuestro poder fáctico. Se acorazan, automatizan y asumen las conductas convenientes a esta sociedad de realización del poder, llámese dinero, etc. Así comienza la pérdida de la sabiduría filogenética de 3.600 millones de años y el acorazamiento psicosomático. El acorazamiento tiene dos aspectos básicos. 1. La resignación ante el propio sufrimiento. Y 2. La insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Es decir, que para sobrevivir en este mundo hay que congelar la sensibilidad emocional específica de las relaciones de ayuda mutua en la vida humana autorregulada. Pérdida de la inocencia, pérdida de la confianza puesto que no hay reciprocidad, una congelación y un acorazamiento necesarios para luchar, competir e imponerse sobre el de al lado, en la guerra de conquista de posiciones, de escala de peldaños, de expoliación y de acaparamiento. Porque aunque solo pretendamos sobrevivir en este mundo para no carecer hay que poseer, y para poseer hay que de algún modo robar y devastar, y para devastar y robar hay que ser capaces de ejercer la violencia contra nuestros hermanos. Para lograr este acorazamiento psicosomático en cada criatura humana individual, hombre o mujer, y el aprendizaje de las conductas y de las estrategias fratricidas y jerárquico-expansivas de realización del poder, lo que eufemísticamente se llama educación, se necesitan cuerpos de mujeres que engendren y paran sin desarrollo sexual y libidinal. La represión de la mutua atracción madre-criatura y la prohibición de mimar y complacer a las criaturas está, por ejemplo, muy claramente expuesta en diversos textos bíblicos.
Mima a tu hijo y verás lo que te espera. Doblégale cuando aún es tierno, etcétera, etcétera. Y la rebelión contra el padre se castiga con la pena de muerte. Veamos la función de la libido materna desde la perspectiva de las relaciones sociales. En 1861, Bachofen escribió un libro en el que explica, basándose directamente en algunos autores de la Grecia antigua, la cualidad y la función social y civilizatoria de la libido maternal en las primeras sociedades humanas. Lo que ahora ya la antropología, con la nueva aportación de la revolución arqueológica, está confirmando. Bachofen dijo que la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de aquellas sociedades llamado Neolítico de la vieja Europa procedían de los cuerpos maternos, de lo maternal, del mundo de las madres, no de una religión de las diosas ni de una organización política o social matriarcal, sino de los cuerpos maternos. Es decir, que aquella sociedad no provenía de las ideas o del mundo espiritual, sino de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos y que organizaba las relaciones humanas en función del bienestar, y de donde salían las energías que vertebraban los esfuerzos por cuidar de la vida humana. Esta vertebración de las relaciones humanas desde lo maternal lo explica así la antropóloga Marta Moya. El primer vínculo social estable de la especie humana fue el conjunto de lazos que unen a la mujer con la criatura que da a luz. El vínculo original diádico madre-criatura se expande al agregarse otras mujeres, para ayudarse en la tarea común de dar y conservar la vida, unidas por una misma experiencia, formando lo que esta autora llama el ginecogrupo. En el ginecogrupo, el vínculo más importante era el uterino, el haber compartido el mismo útero y los mismos pechos. Este es el origen del concepto de la fraternidad humana, que se ha sacado de sus raíces físicas y se ha elevado a lo sobrenatural para corromperlo y prostituirlo. El vínculo uterino entre un hombre y una mujer era algo fundamental para la reproducción de las generaciones de una sociedad con un sistema de identidad grupal, horizontal y no jerarquizada, sin conceptos de propiedad ni de linaje individual vertical, es decir, con conciencia de reproducción grupal. Por cierto, que todavía existen aldeas en rincones perdidos del mundo que continúan funcionando de este modo. La diada madre-criatura y el despliegue de la libido materna en los ginecogrupos creaba lo que Moya llamaba la urdimbre del tejido social, sobre la cual se entrecruzaba la actividad del hombre, la trama. Este encaje de urdimbre y trama daba como resultado ese tejido social de relaciones armónicas, por el que puede transcurrir la libido autorreguladora sin bloqueos ni trabas. Un campo social recorrido por el deseo productor de la abundancia y no de la carencia. La arqueología ha confirmado las relaciones armónicas entre los sexos y entre las generaciones de aquellas sociedades. Pues no estamos hablando de teorías abstractas, nos referimos a civilizaciones humanas que se han descubierto que existieron desde el 10.000 a.C., geográficamente ubicadas entre el sur de Polonia y el norte de África, y desde los Urales hasta la península ibérica. En cambio, el tipo de sociedad esclavista que consiguieron imponer las oleadas de pastores seminómadas indoeuropeas que empezaron a asolar las antiguas aldeas y ciudades matrifocales a partir del 4000 a.C., al principio esporádicamente, no buscaban el bienestar y la armonía, sino la dominación para extraer, acaparar y acumular las producciones de la vida, es decir, crear poder, a cualquier precio, con toda la violencia necesaria y con los quebrantamientos de la autorregulación de la vida que sus objetivos requerían, con tal de sedimentar su poder contra esta vida humana autorregulada. Para esto, para devastar, luchar, conquistar, matar, expoliar y acaparar,
Se requiere un tejido social distinto del que se crea para el bienestar y conservación de la vida, partiendo de lo maternal. Un tejido de guerreros, de jefes de guerreros, de linajes de guerreros, de esclavos, de líneas de mandos, de mujeres disciplinadas y dispuestas a acorazar y adiestrar criaturas, es decir, de cambiar la maternidad por la construcción de los linajes verticales y organizar la crianza de esos futuros guerreros dispuestos a matar y esclavos dispuestos a dedicar sus vidas a trabajar por los amos. Mujeres enseñadas para enseñar a sus hijas a negar sus deseos, a paralizar sus úteros y a hacer lo mismo que ellas. Es decir, una sociedad con madres patriarcales, que no son verdaderas madres, sino un sucedáneo de madres, que no crían a su prole para el bienestar y para su integración en un tejido social de relaciones armónicas que ya no existen, sino las crían para el de la guerra y la esclavitud. Amparo Moreno dice que sin una madre patriarcal que inculque a las criaturas lo que no debe ser, no podría operar la ley de padre que simboliza y desarrolla de una forma ya más minuciosa lo que debe ser. Entonces tenemos que la destrucción de la maternidad no solo destruye algo básico en el desarrollo físico y psíquico de cada criatura, sino también y correlativamente lo básico de nuestra condición social y de nuestra sociedad. Aquí no tenemos tiempo, pero esto se puede ver en el proceso histórico. A lo largo de 3000 años tuvieron lugar guerras de devastación de las pacíficas ciudades y aldeas matrifocales, durante las que se exterminaron generaciones enteras de hombres que las protegieron con sus vidas. Guerras durante las cuales se esclavizaron generaciones de mujeres que vivían plenamente su sexualidad y parían con placer. Generaciones con las que desapareció la paz sobre la tierra, según expresión de Bachofen, porque con ellas desapareció el tejido social, el espacio y el tiempo en el que la maternidad es posible. Según Gerda Lerner, les niñes fueron la primera mano de obra esclavizada por la facilidad de manejarlos y de explotarlos. A las mujeres de las aldeas conquistadas se las mantenía vivas para la producción de mano de obra, montándolas y preñándolas como al ganado. Y así empezó la maternidad sin deseo, por la fuerza bruta. La consolidación y generalización del patriarcado fue un proceso discontinuo y largo, que fueron no décadas ni siglos, sino varios milenios. Tras las guerras venían las treguas, las fronteras, el rearme, la vida bajo la amenaza y la presión del enemigo, es decir, los periodos de Guerra Fría, durante los que se crean las formas de sumisión voluntaria de la mujer, producto de diferentes pactos, basadas en las incentivaciones sociales y en el chantaje emocional, pero también en la búsqueda de situaciones que fueran el menor mal posible para ellas y para las criaturas. Además, la agresividad del guerrero o la docilidad del esclavo o de la esclava reside, desde luego, en que lo sea desde su más tierna infancia, pero también depende del arte de combinar el látigo y el hambre con incentivaciones, mitos engañosos y chantajes emocionales de los que tenemos abundantes pruebas, no solo arqueológicas, sino escritas, como el famoso Código de Hammurabi, rey de Mesopotamia en el 1800 a.C., en un estadio ya avanzado de la transición. En los orígenes del patriarcado, la paternidad era adoptiva. Esto es, los primeros patriarcas adoptaban a sus seguidores o filios entre los niños y las niñas mejor educados y educadas y preparados para la guerra y el gobierno de los incipientes estados. Las mujeres adquirían un rango en función del que adquirían sus hijos e hijas, de manera que incluso su supervivencia y la de sus criaturas dependían a menudo de su firmeza en el adiestramiento de éstas. Esto es un ejemplo de un tipo de incentivación que va conformando la madre patriarcal,
la mujer que subordina el bienestar inmediato de sus hijos a su preparación para el futuro éxito social, en una sociedad jerarquizada y competitiva. Y además que tiene su cuerpo disciplinado para limitar su libido sexual a la complacencia falocrática. Según se va desapareciendo la sexualidad específica de la mujer y se va consolidando la maternidad sin deseo y la madre patriarcal, se van institucionalizando formas de matrimonio, porque ya se puede predecir a priori que una muchacha será, como se suele decir, una buena madre y una buena esposa, y que criará a su prole de forma adecuada. En realidad, el matrimonio y la paternidad tal cual la conocemos hoy data del Imperio Romano. Entre los engaños míticos está la satanización de la sexualidad de la mujer. Como dice la Biblia, la maldad es por definición lo que emana del cuerpo de la mujer. De los vestidos sale la polilla y del cuerpo de la mujer la maldad femenina. También se dice, ninguna maldad es comparable a la maldad de la mujer. La mujer tiene que sentir vergüenza de su cuerpo ante su marido. Así, debe cubrirse de velos al considerarse impura. Esto es una percepción efectivamente paralizante de los cuerpos. La mujer seductora y seducible, voluptuosa, solo puede ser una puta o una zorra, absolutamente incompatible con una buena madre, cuyo paradigma es una virgen que engendra sin conocer varón y que tolera resignadamente la tortura y la muerte de su hijo en sacrificio al padre. Con las generaciones se va perdiendo la memoria sobre la otra manera de vivir y de parir, la otra percepción del cuerpo de la mujer, cuyo rastro, retrospectivamente, podemos encontrarlo en 3 lugares, en el Hades, en el infierno y también en lo más hondo de nuestro ser psicosomático. La milenaria represión sexual de la mujer, acompañada de toda clase de torturas físicas y psíquicas, es algo relativamente bien conocido, pero quizá no es igualmente sabido que esa represión ha tenido por objeto impedir que irrumpa nuestra sexualidad, porque para que una mujer se preste voluntariamente a ser la madre patriarcal, hay que eliminar la libido materna, para lo cual hay que impedir el desarrollo de su sexualidad desde su infancia. Así se consuma el matricidio histórico, somatizándose en el cuerpo de cada mujer generación tras generación. Ya lo dice Amparo Moreno, cada vez que parimos, afirmamos la vida que no debe ser, bloqueamos la capacidad erótico vital de la criatura para a continuación adiestrarla de acuerdo con el orden establecido. Esta es la maldición de Yahvé, paralizar los úteros para paralizar la producción libidinal de la mujer y cambiar el tejido social de la realización del bienestar por el tejido social de la dominación y de la jerarquía. Tras la devastación de la sexualidad y la paralización del útero, se construye el amor materno espiritual, el cual es destinado, ante todo, a neutralizar y reconducir las pulsiones y los deseos que puedan impedir la represión y el adiestramiento de las criaturas. Junto a este amor se construye la imagen de la madre abnegada y sacrificada, dedicada a la guerra doméstica de vencer la resistencia de las criaturas a formar parte de este tejido social. La cualidad del amor espiritual es la de neutralizar la compasión y el consentimiento que puedan irrumpir y agrietar las corazas, que puedan llegar a ser imposible la represión y el sacrificio de los hijos al Padre, al Espíritu Santo, al capital, al Estado, al sistema de enseñanza obligatorio, etcétera, etcétera. Porque, en cambio, el amor que nos sale de las vísceras, a diferencia del que dicen que sale del alma escondida tras los cuerpos acorazados, solo sabe complacer y aplacer a los hijos y es incompatible con el sufrimiento y con la angustia que presiden su socialización en este mundo. Y que sea inimaginable. Después de las guerras de devastación, ya constituida la sociedad patriarcal,
Siguió habiendo una dura y larga resistencia, durante la cual se siguieron exterminando a las mujeres que guardaban el rescoldo del antiguo modo de vida y de la otra sexualidad. Para justificar este holocausto, se creó la imagen de la bruja, que tiene trato con el demonio, que todavía perdura en nuestros días. Pero la vida es como es, y no deja de serlo, a pesar y en contra del poder. Y para impedir que nuestra sexualidad se desarrolle, además de silenciarla, había que hacerla inimaginable, eliminando todo aquello que pudiera delatarla o aludir a su eventual existencia. Por ello, tuvieron que cambiar el significado de los símbolos de las culturas neolíticas, que habían estado durante milenios vinculados a nuestra sexualidad. Símbolos presentes en costumbres y objetos materiales de la vida cotidiana. Para conseguirlo, se escribieron las historias y los mitos que cambiaron el significado y el sentido de aquellos símbolos. Obras míticas como la Biblia o la Ilíada se escribieron en el siglo VIII a.C. El nuevo orden simbólico correlativo al nuevo orden social proyecta en nuestra imaginación y en nuestro inconsciente el modelo de mujer patriarcal, una falsa percepción de nuestros cuerpos con una orientación exclusivamente falocéntrica de nuestro anhelo emocional, que debe acompañar la relación de sumisión al hombre. Este proceso de construcción del nuevo orden simbólico se puede verificar siguiendo el rastro del que fue símbolo de nuestra sexualidad en casi todas las culturas, la serpiente. La importancia y la omnipresencia de la imagen de la serpiente había sido correlativa a la importancia del despliegue de la libido femenina. Hacer que la serpiente desapareciera era imposible. Por eso, lo que hicieron fue eliminar su fuerza simbólica, que mantenía viva la memoria, el recuerdo y la posibilidad de imaginar otra forma de ser mujer. Cambiaron su significado simbólico, cambiando las historias míticas y convirtiendo el movimiento ondulante de la serpiente en un símbolo de todos los males y de todos los demonios. También, el asco que nos producen los reptiles, sus mucosas y sus pieles húmedas, es una construcción cultural paralela al asco y al pudor que sentimos hacia nuestras cuerpas y sus fluidos, y que tiene por objeto sacar de nuestra imaginación su sentido maternal y simbiótico. El orden simbólico tiene que hacer a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así, junto a la satanización de la sexualidad de la mujer, se sataniza también a la serpiente, que pasa a ser el demonio del infierno judeocristiano. Y el infierno y el Hades pasaron a ser los lugares a donde va todo lo que no debe ser, por contraste de los cielos, donde habitan los paradigmas de lo que debe ser. Y el guardián del Hades en la mitología griega fue el Cancerbero, hermano de la amazona Medusa, la de la cabellera de serpientes, que lleva también el lomo lleno de serpientes y su cola es una serpiente. Las sirenas y las nereidas, que representaban la asociación de lo femenino con el agua, se convirtieron en monstruos marinos que atacaban a los héroes, como Escila, que no deja a Ulises pasar por el estrecho de Mesina. Atenea, en un tiempo representada con serpientes, pasa a ser la diosa de la guerra, y las serpientes pasan simbólicamente a manos de Esculapio, dios, como no, de la medicina, y de Hermes, dios de la fertilidad. De manera que la sexualidad femenina, en vez de ser una emanación de la mujer para la autorregulación de la vida, pasa a ser algo administrado y gobernado por los dioses. En todas las culturas aparece el héroe o el dios que desafía y mata a la serpiente. Zeus mata a Tifón, Apolo a la Pitón, Hércules a la Hidra, Perseo a Medusa y Jasón vence al dragón que guardaba al vellocino. El dios mesopotámico Marduk mata a las serpientes de la diosa Tiamet. En las culturas cristianas, después del famoso y explícito mito del Génesis, la Virgen María vuelve a aplastar a la serpiente, San Jorge al dragón de Inglaterra, San Patricio a la serpiente de Irlanda y San Miguel a diversos dragones. Lo curioso es que en el cuadro del Museo del Prado, que representa a Apolo matando a Pitón, se indica que simboliza el origen de nuestra civilización.
Siempre nos sorprendemos cuando descubrimos que ellos ya sabían estas cosas. Es la complicidad transgeneracional de los señores del poder y de la guerra. Fijémonos que la resistencia al orden patriarcal a lo largo de los siglos la delatan los mitos, porque la Virgen María tiene que volver a aplastar a la serpiente que ya había sido enviada por Jehová al infierno 2500 años antes. Y en la Edad Media, para hacer las naciones modernas y acabar con el relativo descontrol de las aldeas desperdigadas por la tierra, siguen haciendo falta mitologías con santos que matan a las serpientes locales. San Jorge en Inglaterra, San Patricio en Irlanda, pueblos en donde los campesinos celtas, animados por los druidas, conservaron durante mucho tiempo reductos de antiguos modos de vida. Arturo es otro mito. En plena Edad Media que representa, al igual que Edipo, la tragedia de la transición, Arturo no mata al dragón, sino que lo salva. Y al principio llevaba su imagen en su estandarte, porque era un caballero que defendía el antiguo modo de vida. Llevaba sendas serpientes tatuadas en ambas muñecas. Junto al cambio de significado simbólico de la serpiente está la inversión de lo que vale, del bien y del mal, y también la significación de los que la matan, el héroe o el santo. Matando a la serpiente, el santo salva nuestras almas y el caballero o el príncipe azul nuestros cuerpos. Dice Robert Graves que muchas de estas historias son versiones falseadas de las originales, y asegura que las fábulas de las doncellas salvadas por héroes que matan a los dragones o a los monstruos solo puede deberse a un error iconotrópico, porque la doncella o la princesa no es la futura víctima de la serpiente, sino que ella es quien ha sido encadenada por Bel, Marduk, Perseo o Hércules, después de haber vencido estos al monstruo que era una emanación de ellas. Tender la urdimbre. Hemos intentado explicar por qué el parto es una cuestión de poder. Parir con dolor no es una cuestión médica, ni una cuestión de la salud de nuestros cuerpos individuales. Recuperar el potencial sexual femenino y revitalizar nuestros úteros es una revolución social contra 5 milenios de cultura patriarcal, ante esta sociedad que no puede funcionar con cuerpos de mujeres que secreten libido materna. El malestar de nuestra cultura se debe, sobre todo, a lo que desencadena la robotización de la función materna, al desquiciamiento de la sexualidad, las relaciones patológicas y el desierto afectivo que este desquiciamiento produce. Lo malo del chupete, por ejemplo, no es que el pezón sea de plástico. Lo peor es el cuerpo que falta detrás del chupete. Lo peor es la orfandad, la falta de calidez. Este mundo es inhóspito porque han matado a la madre y todas y todos somos huérfanos y por eso no nos podemos reconocer como hermanos. No debe extrañarnos que la lucha contra los hábitos y costumbres de la maternidad patriarcal encuentre tanta dificultad. Creemos que para ir abriendo camino hay que poner en marcha la ayuda mutua práctica y cotidiana entre mujeres, así como un nuevo tipo de relación entre hombres y mujeres que recupere el espacio y el tiempo de la maternidad, pues nuestros cuerpos vivos solo necesitan un poco de conciencia para desatar toda su potencia sexual, un caudal infinito latente de energía y pasión por el bienestar de los demás. Sabemos que es destino de todos los cuerpos femeninos y masculinos hacerse regazo y no coraza. Además, están ahí nuestros hijos e hijas, nuestras criaturas, reclamando su derecho a tener madre, a nacer gozosamente y a encontrar un mundo donde vivir con calidez y armonía. Hay que recuperar la transmisión por vía oral de la verdadera sabiduría de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta es una vía que es mucho más difícil de controlar y manipular para cambiar el significado de las cosas. Hay que correr la voz. Se acabó el Hades y todo lo que allí ocultaron. Las mujeres tenemos que contarnos muchas cosas, de mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre. Lo que se plantea no es una preparación al parto distinta, que comenzase con cada gestación.
Es la recuperación de una sexualidad que debe impregnar todas nuestras vidas y las de nuestras hijas desde pequeñas. Para parir con placer, hemos de empezar por explicar a nuestras hijas que tienen útero, que cuando se llenan de emoción y de amor, este palpita con placer. Recuperar las verdaderas danzas del vientre, para que cuando lleguen a la adolescencia no tengan reglas dolorosas, sino que se sientan en ese estado especial de bienestar similar al de la gravidez. Hemos de hacer hogueras para quemar los informes médicos del tipo del recientemente aparecido que afirma que la menstruación es una enfermedad y que hay que eliminarla tomando píldoras ininterrumpidamente. Hemos de reconquistar nuestros cuerpos y reaprender a mecer nuestro útero, a conectar sus inervaciones voluntarias con las involuntarias, sentir su latido y acompasarlo con todo nuestro cuerpo. Que la exuberancia de nuestra plena sexualidad acabe con las contracciones dolorosas y solo haya el movimiento palpitante de nuestros músculos relajados y vivos. También tenemos que pedir a los hombres que no duden, como Arturo, y que no se quiten las serpientes de las muñecas, ni quiten el dragón de los estandartes. Hay que dejarse de rivalidades, ni envidia del pene ni envidia del útero. La envidia es el correlato de la jerarquía. En la vida no hay jerarquía, hay fenómenos y funciones diversas. Ni el corazón tiene envidia del hígado, ni el sistema circulatorio es superior al digestivo, por decir algún ejemplo. La diversidad tiene que funcionar para que haya armonía, que no es ningún estado místico, sino la sensación de bienestar que produce la vida autorregulada. Para restablecer la armonía entre los sexos tiene que haber sexo femenino. Para que haya encaje armónico entre el urdimbre y la trama, hay que tender primero la urdimbre. Hay que recuperar la maternidad, el espacio, el tiempo de la simbiosis primaria. Las mujeres tenemos que contarnos muchas cosas, de mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre. Es importante que reconozcamos que la decisión de parir o no hacerlo es nuestra. Pero sobre todo, es importante que recuperemos nuestra sexualidad, nuestra emoción erótica, el placer de nuestros úteros.